Hola, soy Claudia Alemán. Bienvenidos a la presentación del libro Los logaritmos mexicanos. Para esto me están acompañando mis dos colaboradores, Bernardo y Luther, que al ratito nos van a platicar con más detalle el gran trabajo que realizaron en este precioso libro. A ver, ¿qué les parece si empezamos con algo de los logaritmos de Guya Amán? Y dice así: el lenguaje de nosotros los mexicanos es único. Nuestro lenguaje es un misterio, incluso para nosotros mismos. Y algo tan asombroso como nuestra propia lengua merece un estudio que además hacía mucha falta. Y eso es la Enciclopedia de los Logaritmos Mexicanos. El libro de los logaritmos revela una visión, la de poder explicar no solo el significado, sino también el sentir y hasta el mismo corazón del mexicano, a través de su muy propia manera de hablar. Y Guya Amán ha podido hacerlo de una forma muy divertida, es más, chingonométricamente, y con bonitos mapas y fórmulas. Así que hoy vamos a explorar todo lo que contiene esta genial enciclopedia. ¿Cómo nace la Enciclopedia de los Logaritmos? Bueno, hasta donde sabemos, Guya Amán, la autora de este libro, desde chiquita se fijaba, veía, observaba e iba recogiendo y guardando cómo con palabras muy cortas y con expresiones increíbles se explayaban y describían más fácilmente lo que sucedía a las personas en la escuela, en la calle, con los trabajadores de su casa, o al ir de compras con gente totalmente ajena, con gente que veía. Y cómo fácilmente le sucedía a las personas que se podían expresar y darse a entender. Ella misma lo cuenta así: este interés nace con mi tío, con el que siempre me llevé muy fuerte, diciendo las cosas pues así, S encima del S, con el DS, con la DESA allá está ahí, así. Y nos entendíamos perfectamente. En esa época estábamos en una sociedad tan fifí que tenías que cuidarte mucho cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo lo ibas a decir, a quién se lo ibas a decir, y por eso teníamos que vivir con el arruz abajo del ala. Eso hizo que Guya no estuviera para nada de acuerdo y se rebelara, o se encabronara, o whatever, o sea, se engoriló. Y cada vez que tenía que contestar algo importante, lo más fácil para ella era decir: vete a Chihuahua un baile. Y entonces dijo: no voy a echar todo el rollo de semántica lingüística del verbo configurado del diccionario para que no me juzguen cómo digo las palabras perfectas, o por cómo las digo, o por qué las dije. Porque la niña estudió fuera a contestar algo inapropiado. Por eso, Guya Amán siempre se divirtió contestando a sus maestros o superiores con un segundo subliminal de albur. Y de pronto también se empezó a imaginar las groserías como si fueran una caricatura. O sea, imaginándoselas textualmente como una caricatura. Como por ejemplo, me lo paso por los... ¿Cómo te imaginas eso? Entonces, imagínate una caricatura así. O de repente, huele a madres. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es una madre? ¿A qué huele una madre? ¿Cómo dibujas eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo te lo imaginas? Y qué bueno que esta enciclopedia aparece ahora, en esta época, que muchos necesitamos de humor y sobre todo mexicano. De esto surge esta enciclopedia que se divierte con todas estas expresiones y con el humor que todos sabemos que usamos, aunque a veces no podamos y nos dé miedo.
Estos son los logaritmos de humor. Son divertidos, son de nuestra vida cotidiana y de nuestra habla diaria que ha reunido Guya, ayudada por el gran Maki. Descúbranla, léanla, ríanse con ella, desháganla, escríbanla ustedes. Y vean cómo dice Guya al principio de su enciclopedia, que el lenguaje de nosotros los mexicanos es único y que nuestro lenguaje es un misterio incluso para nosotros mismos. Ahora me encantaría que Luther y Bernardo les expliquen toda su vivencia espectacular, increíble, para que hayan logrado esta enciclopedia tan padre. Ahí se los dejo. Claudia, muchas gracias. Hola Bernardo, pues a los dos. Pues sí, me acuerdo precisamente, estábamos aquí en Suiza, camino a Bubicon, cuando me comentaste toda esta narración sobre tu inquietud de hacer un documento o un esbozo sobre la forma en que hablamos y ilustrarla con monitos. Y dije, pues yo lo puedo hacer con mi amigo Bernardo porque hemos trabajado muchos años desde niños. Vamos a tomar un barco y vamos a buscar una isla. Y se convirtió en un viaje en donde nos metimos en aventuras que no esperamos que nos íbamos a topar. El lenguaje del mexicano, así como lo utilizamos nosotros, es infinitamente complejo. De ahí, en esta interacción, salió el nombre de los logaritmos, que es un término inexistente, un cagado, por cierto. Y terminamos en este documento 23 personajes principales, 18 sabios, 84 frases principales, 35 ensayos y un glosario de más de 4,000 frases y expresiones, que quedó muy cagado. Y ya sí definimos el sistema métrico mexicano, el sistema chingonométrico, donde la unidad de medida es un chingón. 318 páginas. Y se convirtió el algoritmo. El algoritmo es nada más que una ecuación matemática que define precisamente con monitos el significado y la complejidad del lenguaje mexicano. Sí, a ver, aquí el maestro Bernardo, que es el que se encargó de hacer los monitos, nos explica más detalladamente de qué se trata este viaje en el que los dos personajes principales y Maki se tienen que inventar una máquina del tiempo para ir a consultar los sabios. Mis favoritos, los que yo quise principalmente consultar, fueron Netzahualcóyotl, Sor Juana Inés de la Cruz y Diego Rivera. Entre otros, son como 24 sabios, ¿no, Bernardo? Los que se tuvo que consultar. Pues así es, pero déjame regresar un poquito al inicio, cuando me contactaste. Oye, ¿cómo le hacemos para poder ilustrar las frases? No, pues qué cosa más compleja, ¿cómo expresas se tiró al pedo, o bueno, tantas cosas que decimos, se engoriló, me lo paso por los... Es muy complejo. Teníamos que escoger las imágenes, los personajes que iban a ser. El principal siempre lo supimos, fue Maki, el poderoso Maki. ¿Y quién más que Maki, que es por ahí va a aparecer ahorita? Es un perrito chihuahua, es mexicano, pero aparte es inteligente, es sabio, es barrio, pero también es inventor. Esto es todo. Como que Maki nos representa a todos los mexicanos. Entonces fue un personaje fenomenal. El siguiente es el personaje principal, Maki. Lo acompañan Luke, que ya lo verán, un alien y una changa por ahí, una changa histérica que siempre estuvo loca, corriendo, haciendo dibujos y escribiendo. Y pues se nos ocurrió, Maki y Luke inventan una máquina del tiempo, traen a unos sabios de todas las eras, aquí a México, porque eso es lo que consideramos que es México, ¿no? Como que el crisol de todas las culturas, como que aquí en México se vino a conglomerar lo mejor de toda la humanidad, y eso es lo que somos los mexicanos.
lo mejor de la humanidad. Y nos trajimos a los sabios, nada más que los sabios piñatas que trajimos nunca pudieron entender el lenguaje mexicano. No, es una complejidad que ni nosotros los mexicanos entendemos. Cuando empezamos a estudiarlo descubrimos muchas cosas, o sea, es realmente un tema complejo y apasionante. Yo lo que quisiera apuntar es que normalmente, es decir, nosotros podemos expresarnos en lenguaje normal, en el lenguaje formal, pero el lenguaje que nosotros utilizamos entre nosotros, somos amigos, es totalmente coloquial, ¿no? Sin embargo, nos cuesta trabajo expresarnos como nos expresamos. Es decir, el estudio que hicimos no es un estudio, el típico estudio antropológico de, ay, mira cómo habla el mexicano, sino es un estudio de cómo hablamos nosotros mismos. Y yo creo que es también lo chingón del proyecto. Todas estas palabras que decimos, como la chingada y las derivaciones, es, por ejemplo, la idea genial, que ya no sé cómo surgió tampoco, de determinar el chingón como la forma de definir el sistema métrico chingonométrico, ¿no? Que se define desde una escala que va desde pinche chingadera, chingadera culera, chingadera, chingaderita, pasando por un chingón, después ya se va a re chingón, chingoncísimo, es una chingonería, re chingonería, súper chingón, hasta llegar a chingonométrico. Y todas estas palabras se derivan de una palabra que es chingar. ¿Y de dónde viene esa palabra, no? Y entonces ahí fue precisamente el viaje, ahí fue donde tuvimos que recurrir a Maki, que inventara su máquina y a que alguien nos explique de dónde chingados vienen esas palabras y por qué las utilizamos con tantas derivaciones, ¿no? Y luego también pasó algo curioso, cuando desarrollamos el mapa y ya lo observamos, nos dimos cuenta de algo, que se prestaba mucho para hacer un juego de mesa. O sea, imagínate, estás jugando con tu amigo, con tu cuate, con tu compadre y avanzas 5 casillas, te toca irte a la chingada 2 turnos. O invítale una quesadilla, o dile un albur a tu compadre o a tu comadre. Desarrollamos también el juego basado en el libro y desarrollamos unos personajes, bueno, los mismos personajes los hicimos 3D, es decir, figuritas que son los que van a estar en el juego. Que son, ahí los tienes, Claudia. Está el Maki. El mismísimo Maki. Pero a ver, la gorila, ese es genial. Okay. La changa, perdón. Híjole, la changa histérica, que no lo quisiera decir, pero creo que era yo, porque sí estuve todo el proyecto corriendo. La changa es Bernardo. Dibujando, escuchando los regaños, las correcciones. El Marci. Ahí tenemos al marciano, al gris, queriendo conquistar al mundo, queriéndonos conquistar a todos, como esa parte alienada que todos tenemos en la gran ciudad. El Maki Exploration. Exactamente, Maki cuando está explorando, Maki explorador de los reinos desconocidos. Hablando de exploraciones, eso también fue algo muy... Miren. Ahí está. El burro. Ese es un burro. Es el burro. Y alguien que ve burro se le ofrece viaje. Ok. Y el buen burro. El buen burro, ahí está el buen burro. ¿Y tú qué sabes del amor si nunca has besado un burro? Y hay más, pero hay que dejar. Más personas, son varios personajes y personajes secundarios y personajes terciarios. Pero también esto me hace recordar que cuando ya nos fuimos a México, nos tuvimos que ir a Teotihuacán, que fue donde nos metimos a trabajar como otros 15 días, para precisamente tratarnos de palpar de la esencia, del origen, de cómo se habla en México, de verdad, ¿no? Sin hacerle al antropólogo, que no somos antropólogos, somos artistas,
pero salieron cosas impresionantes. Se convirtió en una enciclopedia porque pasó de puras frases. Originalmente íbamos a explicar a ilustrar frases, pero descubrimos que se convirtió en una enciclopedia porque habla de albures, habla de cómo hablamos los mexicanos con números, cómo el tipo de comida, todo, las partes del cuerpo, nunca nada es lo que uno se imagina. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en México. Por ejemplo, el tema de los albures es increíblemente largo y complejo. Entonces, lo único que pudimos ofrecer por el momento en este número fue una guía de supervivencia. Exacto. Tenga mucho cuidado con lo que dice en México, si no quiere irse, como decía, con la ignominia de no haber entendido nada y la risa conspicua de todos los mexicanos, riéndose de usted. No, y hay ensayos que describen, por ejemplo, el misterioso mundo de la garnacha. Exacto. No, y por qué una queca es una quesadilla, y etcétera. Se van a encontrar... Los animales. Los animales. Los animales, ¿no? ¿Por qué hablamos siempre con animales? Siempre que definen, o las enfermedades, que si te dio el patatús, que si te dio el tramafat, que si dio todos esos significados de cada una de las enfermedades que están definidas, son cientos de palabras, cientos de significados, derivaciones, y cada uno lleva su monito. Eso es lo más chingón del libro. Pues este es el primer tomo de la enciclopedia. Nos hicieron falta piropos de albañil, albur fino, calambur, refranes. Pero esos nos van a ayudar las gentes que lean este libro a hacer el otro. Exacto. Eso es muy importante, la colaboración del lector, ¿no? Exactamente, la intención es que sea... que interactuemos, que nos puedan ayudar, porque de veras es casi imposible recopilar tantas frases. Entonces, que sea un medio interactivo. Allá vienen los sitios electrónicos donde pueden hacer su colaboración. Todo aquel que colabore vendrá en su nombre en los créditos. Está cagado en el buen sentido de la palabra, porque también viene un estudio acerca de ese tema. Y donde lo explica uno de los genios del pasado, el Morro, que no me gusta decir quiénes son los genios, no se vayan a ofender, pero es un genio que explicó la etología. Entonces ahí nos explica medio cotorro ¿por qué hablamos tanto esa palabra también los mexicanos? No, la cajeteaste, la defecaste, cometiste un error, o también cuando es algo muy gracioso se ocupa esa palabra. Hay un sinfín de frases y un sinfín de explicaciones de cómo hablamos, de cómo nos expresamos. Gracias a Claudia, gracias a Bernardo. Esta ha sido una aventura. Los invitamos cordialmente a que lo lean, a que lo adquieran, y esperemos vernos en el libro, literalmente, y que se diviertan. Muchas gracias a la Feria del Libro, un agradecimiento, realmente, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Lean el libro, es muy interesante, se van a encontrar cosas muy interesantes y muy divertidas. Aparte de que es un manual de supervivencia, le sirve para defenderse. Si alguien se los quiere alburear, le meten un librazo en la cabeza. Gracias. Muchas gracias a la feria, muchísimas gracias por habernos dejado participar. Se los agradecemos del fondo del corazón, muchas gracias. Por favor, lean el libro, no las vamos a defraudar. No los vamos a defraudar, se van a divertir muchísimo, y para que también nos ayuden en el que sigue. Muchas gracias.